Freud y la histeria, por el licenciado Rodolfo Ariza. Segunda clase, Charcot y Freud. Este es el segundo video acerca de Freud y la histeria y me gustaría empezar a comentar la participación que tuvo en la historia de la histeria de una de las figuras más importantes que tiene que ver con esta patología, y es Charcot. Y para empezar a introducir a este personaje tan importante de la neurología y fundamentalmente con respecto a la histeria, me gustaría tomar una cita de un texto de Freud, que él lo escribe cuando muere Charcot, quien fue su maestro, y me parece que es bastante ilustrativa no solo de quién era Charcot, sino de quién era Charcot para Freud. La cita es la siguiente: el fallecimiento de Charcot, que el 16 de agosto del presente año de 1893 sucumbía a una muerte rápida y sin sufrimientos, después de una vida feliz y gloriosa, ha privado prematuramente a la joven ciencia neurológica de su máximo impulsor, a los neurólogos de su maestro, y a Francia de una de sus más preeminentes figuras. Estas palabras que escribe Freud no solo hacen mención de la importancia de Charcot en la neurología, lo que significa este neurólogo para todo un país, para Francia, sino también muestran la enorme admiración, el enorme respeto que Freud sentía por él. Y me parece que esto es importante no solo para mostrar que estamos hablando de alguien que realmente vale la pena tener en cuenta, sino por toda la influencia que Charcot tuvo sobre Freud, mostrando también otro de los antecedentes que hacen a cuando Freud se mete con la histeria, cosa que no es que él descubrió todo lo que descubrió de cero, sino que un montón de cosas ya venían trasladadas también por parte de sus maestros, por ejemplo, Charcot. Charcot murió a los 68 años, bastante joven, como decía la cita de Freud, en una época en la cual él estaba en plena producción, lo sorprende rápidamente, no venía con grandes enfermedades ni nada, lo sorprende directamente, y en este momento de Charcot, cuando él muere, se había empezado a ocupar de la histeria poco antes. No se ocupó de la histeria durante toda su vida. Tenía una inmensa trayectoria como neurólogo, era muy respetado, era una eminencia en la neurología, y en los últimos años de su vida recién ahí empieza a ocuparse de la histeria. En ese sentido fue un periodo corto, un tiempo breve que le adjudica a la histeria, que se empieza a ocupar de esta patología, pero fue absolutamente fundamental para cambiar un montón de cosas de lo que se pensaba en la época y de lo que se venía pensando desde hacía mucho tiempo con respecto a la histeria. Para Charcot, la histeria, al igual que lo que veíamos en el video pasado, desde Lepoix en adelante, para Charcot también la histeria era producida por una lesión cerebral. Era una patología que respondía a causas orgánicas, y en esto retoma, como dije, lo pensado por Lepoix, que no tenía que ver con el útero, sino con el cerebro. Charcot toma esto y la describe sumando todas las descripciones que se venían haciendo de la histeria. Es decir, toma las crisis histéricas, toma los síntomas corporales, toma también las perturbaciones de carácter que habían ido mencionando y destacando Lepoix, Willis, Sydenham y muchos otros neurólogos y psiquiatras. Y en este sentido también dice algo que es interesante, no solo porque es una descripción correcta de los síntomas de la histeria, sino también pensando en cómo esto fue tomado, cómo esto influyó a Freud. Y es el hecho de que Charcot notó que los síntomas corporales en la histeria experimentaban cierto desplazamiento a veces. Es decir, que algunas veces aparecían en cierto órgano del cuerpo, en cierta parte del cuerpo, y después aparecían en otra parte. Y no solo que es una descripción correcta de algunos de los síntomas de la histeria, sino que pensando en todo lo que va a hacer Freud después en el psicoanálisis, no solo en la histeria, sino en todo el ámbito del psicoanálisis, pensar que uno de sus maestros empezaba a hablar de la noción de desplazamiento, no
no nos es indiferente, no pasa desapercibida. Pensar que uno de los grandes maestros de Freud empezó a hablar de cierto desplazamiento de los síntomas, ¿no? Esto claramente va a ser tomado por Freud y muchas otras cosas más que Freud toma de su maestro Charcot. Una de las cosas que más vale destacar de este trabajo que hizo Charcot dedicado a la histeria es que a partir de sus investigaciones y de sus descripciones y de todo lo que él observó en sus pacientes, lo que hace Charcot, una de las cosas más importantes, es romper con la idea que se tenía hasta ese momento acerca de que las histéricas, como se las pensaba, eran simples mentirosas, simples fabuladoras, y que lo único que hacían era engañar al médico y a todos los demás, que todo lo que hacían era para llamar la atención. En este sentido, se dice que Charcot es el que rompe con esta idea y el que le da objetividad al síntoma histérico. Es decir, es Charcot el que deja de lado toda esta creencia con respecto a la actitud de los pacientes que sufrían de histeria y empieza a darle objetividad. Es decir, empieza a decir que todos los síntomas que los pacientes histéricos manifestaban no eran un simple llamado de atención, una simple mentira, una ficción, sino que eran reales. Las personas realmente sufrían de todo eso y eso hace no solo que se cambie la actitud que los profesionales de la salud tenían para con las personas que sufrían de histeria, sino que también permite empezar a pensar la posibilidad de un tratamiento. Es decir, como decíamos en el video anterior, si solamente piensan que se trata de una mentira, bueno, que se vayan a su casa y se dejen de molestar. Muy por el contrario, si se piensa que estos son síntomas reales, que hay una objetividad y que no es una mentira, sino que hay un sufrir real y verdadero, bueno, como neurólogos o también como psiquiatras hay que empezar a hacer algo con eso. Y esto fue Charcot el que lo empezó a establecer y a partir de él ya no se volvió a dudar jamás de la realidad de los síntomas histéricos, la objetividad y el verdadero sufrimiento de una persona que sufre este tipo de patologías. Obviamente con Charcot sigue estando muy unido el tema de la objetividad a la organicidad, es decir, para Charcot toda la histeria era producto de una lesión cerebral, por lo tanto, si bien no está de acuerdo con que sean mentiras, sí establece o manifiesta que esta objetividad, esta realidad de estos síntomas histéricos responden a una lesión orgánica, una lesión ubicada en el cerebro, con lo cual no termina de romper con esta idea de la organicidad y si bien en cuanto a lo consciente o lo inconsciente ya no está de acuerdo con todos los que lo precedieron desde Sydenham en adelante pensando que era toda una mentira, tampoco deja de relacionar esta objetividad con una causa orgánica, no solamente con los latidos del corazón o la circulación de la sangre, pero sí sigue estableciendo esta relación de que todo esto objetivo, todo esto que realmente existe, tiene que tener una causa, en este caso, en el sistema nervioso, más precisamente, retomando también la idea de Lepoix, en el cerebro. Al considerar Charcot que la histeria era producida por una lesión en el cerebro, la considera como una enfermedad neurológica igual a las distintas enfermedades que él venía trabajando durante toda su vida. Por lo tanto, empieza a estudiar la histeria con el mismo método con el que había estudiado todas las otras patologías de las que se había encargado siempre. Y el método de Charcot es un método que está dividido en 3 pasos. Es muy específico, muy riguroso, hace una clara ilustración de cómo era Charcot como profesional en este sentido y como investigador también. Y esto creo que también tiene mucho que ver con cómo era Freud. Digo, más allá de haberlo influido, también se dio la situación de que Charcot y Freud en esto de las descripciones y del estudio y la rigurosidad con la que hacían su trabajo tenían características muy similares. Fundamentalmente, por lo que tiene que ver con el primer paso del método de Charcot, que es el llamado el paso nosológico.
Se lo llama nosológico porque tiene que ver con la descripción de la patología, en este caso de la histeria. Charcot lo hacía en dos etapas. Primero hacía una descripción del tipo ideal, en este caso de la histeria, describiendo todas las manifestaciones que podían aparecer en un paciente histérico. Obviamente esto no aparecía en cada uno de los pacientes, sino que reunía, por decirlo de alguna manera, todas las cosas que podían aparecer con los distintos pacientes que sufren de histeria. En ese sentido era una descripción bastante ideal, bastante completa de todo lo que uno podía esperar cuando tenía que tratar a alguien que sufre de histeria. Y si bien obviamente Charcot sabía perfectamente que nunca iba a encontrar un paciente que cumpliera con todas esas manifestaciones, lo hacía como una forma de hacerse un panorama, una idea de qué se trataba esta patología y qué era lo que uno podía esperar. Y con respecto a esto, vale la pena mencionar esto de la rigurosidad de la descripción, ¿no? Los estudios de Charcot eran muy específicos, muy detallados, no eran vagos, no eran confusos, sino que las descripciones siempre eran muy minuciosas. Y esto le permitió hacer muchas diferencias con otras patologías. También, después de esta descripción completa de la enfermedad en general, hacía descripciones muy específicas de cada uno de los distintos tipos o de los distintos pacientes, es decir, de lo que observaba en cada una de las manifestaciones. Y esto ya era algo más específico, más relacionado con el caso por caso. Y también acá aparece este carácter minucioso y específico y detallado de las descripciones de Charcot. Y justamente esta rigurosidad, esta especificidad, es lo que permitió a Charcot, no solo, como decía antes, establecer la objetividad del síntoma histérico y romper con la tradición de considerar a las pacientes histéricas como simplemente idosas, sino que también le permitió hacer un trabajo nosológico, por eso el nombre de este paso, que es diferenciar la histeria de distintas patologías con las cuales se habían unido a lo largo de los años. En parte eso le da una identidad, por decirlo de alguna manera, a la histeria, le da unas características específicas de la histeria que la separan de otras patologías. Es a través de este trabajo de Charcot que se pudo establecer claras diferencias entre, por ejemplo, las crisis histéricas y las crisis de la epilepsia. Tengamos en cuenta que el cual la unía con la epilepsia justamente por la similitud de los ataques, de las crisis. Bueno, Charcot es el que marca las diferencias entre una y otra crisis para mostrar que no hay esa relación entre estas dos patologías. Misma rigurosidad que utilizó Charcot para diferenciar la histeria de la psicosis, lo cual hoy puede ser bastante fácil de pensar por las diferencias de estructuras entre neurosis y psicosis, siendo la histeria una neurosis. Bueno, en esta época eso no estaba tan claro y fue Charcot el que empezó con sus descripciones y con su rigurosidad a demostrar que la histeria tenía ciertas características y la psicosis tenían otras características muy distintas. Si bien en ambas pueden aparecer alucinaciones y delirios, pero no se dejó convencer por eso, no se confundió tan rápida o tan fácilmente Charcot por estas similitudes, sino que mostró que una y otras respondían a naturalezas distintas y por lo tanto no había que confundir una alucinación o un delirio histérico de una alucinación o un delirio en la psicosis. También hizo una descripción detallada para diferenciar la histeria de la neurastenia, esta noción creada por George Bern, que se le unió a la histeria reemplazando a la hipocondría. Bueno, fue Charcot también el que describió ambas de manera minuciosa y dejó claro que no eran comparables, no eran compañeras incluso, no eran asimilables. Y esto es algo que también, como decía antes, se nota en Freud, ¿no? Justamente con la noción de neurastenia. Freud tiene un texto muy temprano en la cual critica justamente la vaguedad de la noción de neurastenia, de no saber muy bien qué se estaba hablando cuando se hablaba de neurastenia, y lo que hace es
separar la neurastenia como la describía Berg en dos patologías distintas. A una la llama neurastenia, conserva el nombre, pero es en sentido restringido, y a la otra la llama neurosis de angustia, y ahí es cuando empieza a hablarse en el ámbito médico de la angustia como una de las causas de una patología. O sea, esta rigurosidad, esta especificidad, Freud la compartía con Charcot. Seguramente Charcot lo debe haber influido y también seguramente se dio la casualidad de que estas dos personas compartían esta característica. Y ya vamos a ver después cómo esta rigurosidad de Freud hace que Freud, en cuanto a las parálisis histéricas y las parálisis con causas orgánicas, con lesiones orgánicas, encuentre una diferencia que nadie había encontrado. Incluso Charcot no había notado ningún tipo de diferencia en ese sentido. Y esta especificidad de Freud le permite marcar ahí una diferencia que es absolutamente fundamental para la conceptualización de la histeria. Eso lo vamos a ver después. Ahora vamos al segundo paso de este método de Charcot. Es el paso en el cual Charcot busca en los cadáveres de personas diagnosticadas como histéricos esta bendita lesión cerebral. Obviamente, para alguien que considera que la histeria está causada por una lesión en el cerebro, hay que encontrar esa lesión, porque eso explicaría un montón de cosas según su ubicación, según su forma, etcétera, etcétera. Permitiría tener una idea muchísimo más clara de esta patología y finalmente demostrar que es producto de una lesión orgánica, ¿no? Es por eso que Charcot se tomó la molestia de hacer enorme cantidad de autopsias de personas con este diagnóstico para encontrar esta lesión que él consideraba que existía. Lo cual también, más allá de la rigurosidad de la descripción y lo específico, la identidad de cada una de las patologías y las diferencias que Charcot marcó entre la histeria y las demás, también nos muestra de que había una actitud muy distinta en Charcot con respecto a todos los médicos anteriores. Los médicos anteriores decían, son todas mentirosas, que se vayan a molestar a otro lado. Charcot hizo todo lo contrario, se puede decir. No solo que se preocupó y se ocupó de ver de qué se trataba una histeria y ser específico en eso, sino que también hacía autopsias para encontrar la lesión. Es decir, no solamente con la observación, sino también con el trabajo más de abrir un cadáver y buscar a ver qué parte del cerebro está lastimada, ¿no? Justamente esta voluntad, esta acción, esta intención de trabajar este tema, además de su inmensísima capacidad, por supuesto, es lo que marca la diferencia que pudo hacer Charcot con respecto a la histeria en relación a todo lo que se venía tratando hasta ese momento. Y el último paso es el paso en el cual Charcot intenta relacionar los dos anteriores, es decir, el paso nosológico con el paso anatomoclínico, como se lo llama, el de las autopsias. Y es el paso según el cual Charcot intenta explicar por qué una lesión en el cerebro daría lugar a los síntomas que se observan en la histeria. Igual este tercer paso es el menos importante, el que menos importancia le daba a Charcot. En parte porque, bueno, no había podido encontrar la lesión, entonces podría hablar en términos más generales de por qué una lesión en el cerebro, sin haberla encontrado nunca, podría dar lugar a distintos síntomas. Pero más allá de eso, lo que tenía en cuenta Charcot es que no le interesaba tanto la teoría, no le interesaba tanto teorizar a partir de lo observado, a ver qué podría haber pasado, cómo esto influía en lo otro. Lo que más le interesaba a Charcot era justamente lo observable, es decir, los síntomas, las manifestaciones, cómo eso hablaba de una patología llamada histeria que no era ni hipocondría, ni epilepsia, ni psicosis, ni neurastenia. Lo que pasaba con cada uno de sus pacientes, esta descripción rigurosa, y también el trabajo de anatomoclínico, el segundo paso, que es
tratar de encontrar esa lesión en el cerebro. Todo lo que tuviera que ver con la teoría no era tan importante. Y justamente esto vale la pena mencionarlo porque el no darle tanta importancia a la teoría es lo que tal vez haya hecho que Charcot pudiera romper con todo lo que se venía diciendo hasta ese momento. Romper con teorías, con creencias, con actitudes, porque toda esa tradición, toda esa historia, toda esa teoría, etcétera, etcétera, no era lo que más le importaba. Si Charcot encontraba algo que en sus pacientes, en sus estudios, en sus investigaciones, en las autopsias que hacía, en sus descripciones, que discutía la teoría y la tradición, por más que tuviera siglos, la teoría y la tradición se iban rápidamente al tacho de basura porque no se adecuaban, no se ajustaban a lo que realmente le pasaba a los enfermos histéricos. Y esto también es algo que debe haber influido mucho a Freud, porque Freud también, cuando encontraba algo en sus investigaciones o en sus pacientes, le importaba muy poco que nunca nadie lo haya dicho antes o que todo el mundo viniera diciendo exactamente todo lo contrario. Freud también fue alguien que mostró lo que encontraba en sus textos, bueno, mejor dicho, mostró en sus textos lo que encontraba en su clínica, en sus investigaciones, lo que para él la experiencia le hacía pensar, le hacía deducir, no pudiendo encontrar otra explicación. Y si eso discutía toda la tradición y toda la teoría y todo lo que venían diciendo los demás profesionales hasta esa época, y bueno, tanto Charcot como Freud tenían bien en claro que la lucha entre tradición y lo que observaban en la clínica no podía ser ganada por la tradición, sino que lo que ellos experimentaban en sus trabajos tenía que imponerse a lo que se venía sosteniendo incluso hacía siglos, incluso por toda la comunidad médica, y lo dijera quien lo dijera. Y eso también me parece que es una característica que, si bien es de Freud, por supuesto, ya tiene que ver con su personalidad, pero no está libre de la influencia de uno de sus más grandes maestros, en este caso Charcot. Todo lo dicho hasta el momento entra dentro de lo que se clasifica como el primer Charcot. Este tipo de clasificaciones a veces son muy arbitrarias, son bastante ridículas incluso, pero se suelen hacer cuando se estudia la vida y la obra de un personaje muy importante. Se hace evidentemente con Charcot, donde se habla de dos etapas en la vida de Charcot, se hace también con Freud, cuando se habla de su etapa de neurólogo hasta 1900, con la publicación de la interpretación de los sueños, y que de ahí en adelante empieza su etapa como psicoanalista, y la primera tópica que llega hasta el yo y el ello, y ahí empieza otra etapa distinta con la segunda tópica. Si bien, bueno, obviamente todo esto es muy discutible, ¿no? También se habla de un primer Lacan, un segundo Lacan, el último Lacan con los nudos Borromeo, bueno, siempre se hace este tipo de cosas, ¿no? Y si bien tienen cierta lógica, cierta coherencia, también por otro lado son esquemas, son formas de clasificar la obra de personas muy importantes, como por ejemplo estamos ocupándonos de Charcot. En este sentido se habla de dos etapas de Charcot, un primer Charcot, un segundo Charcot. El primero tiene que ver con todo esto que venimos viendo, ¿no? El tema de todos los cambios que hizo, el método que utilizaba Charcot para estudiar y tratar las distintas enfermedades. Y hay un segundo Charcot, donde hay un cambio bastante importante. Si bien esto no cambia lo que veníamos viendo hasta ahora, no empieza a trabajar de otra manera, ni cambia el método, ni discute lo que venía diciendo, aun cuando nunca pudo encontrar la lesión en el cerebro. Digo, en ese sentido, Charcot hablaba de una lesión funcional, justamente porque nunca pudo encontrar una parte del cerebro que estuviera lesionada de forma particular en los pacientes diagnosticados con histeria, a diferencia de los que no sufrían de histeria. Por eso lo llamaba lesión funcional, pero esto no lo discutió nunca. Por más que nunca encontró esta lesión, siempre siguió convencido de que en algún momento se la iba a encontrar. Quizás con nuevas tecnologías, quizás
con otros aparatos, otras técnicas, en algún momento se le iba a encontrar. Por más que él no lo hubiera encontrado, nunca cambió la idea de que la lesión tenía que estar en alguna parte del cerebro. Y si bien nunca discutió todo esto, hay una segunda etapa en el estudio que Charcot hace de la histeria. Y el cambio fundamental es el que introduce Charcot cuando empieza a trabajar con la hipnosis. La hipnosis la trabajaba Charcot y en este sentido empieza a descubrir algo bastante impresionante, y es el hecho de que a través de la hipnosis, hipnotizando a personas, podía crearles síntomas iguales a los que traían los pacientes histéricos. Y eso es un cambio muy importante. Comprobar que hipnotizando a alguien se lo podía paralizar, por ejemplo, o se lo podía cegar, para usar los ejemplos que vimos en el video anterior con respecto a lo que hacía Maynard en la película Freud, Pasión Secreta, y otros síntomas que los pacientes histéricos le contaban a Charcot que sufrían, y Charcot descubre que a través de la hipnosis puede crear esos síntomas en personas que no tenían esos problemas. Crearle una parálisis a alguien que caminaba perfectamente, por ejemplo, hacérsela durar 5 minutos y a través de la hipnosis volver a retirarle esa parálisis, ¿no? Esto es algo que empezó a estudiar y hacía presentaciones Charcot en las cuales demostraba que generaba a través de la hipnosis ese tipo de síntomas en sus pacientes. Y por toda esta práctica, Charcot definió a la hipnosis como una neurosis artificial, porque claramente era algo que él imponía en estas personas, era algo que no se daba por la patología en sí, sino que él la producía, entonces la definió como una neurosis artificial de naturaleza histérica. Es una forma de unir también la hipnosis con la histeria, y obviamente esto también nos llama mucho la atención pensando en los principios de Freud en relación a la histeria, ¿no? Freud también al principio utilizaba la hipnosis, después cambió la hipnosis por la presión en la frente, y después todo eso quedó atrás y lo reemplazó todo por el método de la asociación libre. Pero claramente en la utilización de la hipnosis tiene un papel fundamental la participación de Charcot. Y con respecto a esto, Charcot, con respecto a la hipnosis, empezó a demostrar que también se podían quitar y poner, por decirlo de alguna manera, síntomas de naturaleza histérica o síntomas iguales a los que se observaban en la histeria en sus pacientes, y entonces empezó a abrir una puerta, por decirlo de alguna manera, empezó a empezar a considerar, aunque sea, la participación de lo psíquico en la histeria. Tengamos en cuenta que Charcot nunca discutió la teoría de la lesión cerebral como fundamento de la histeria. Para él siempre tuvo que ver con una lesión en el cerebro, pero empezó a abrir la posibilidad de pensar en que hay un componente psíquico en la histeria. No se sabe qué hubiera pasado. Posiblemente si Charcot hubiera seguido viviendo y trabajando, estudiando, investigando la histeria, podría haber llegado a pensar que la histeria no tenía nada que ver con ninguna lesión cerebral, sino que era producto de distintas circunstancias que se llevaban a cabo en el aparato psíquico, por usar un término freudiano. Tal vez no. Tal vez Charcot podría haber argumentado que todo esto que aparecía y el enorme componente psíquico que hay en la histeria podía darse y podía producir lo que producía pura y exclusivamente porque había cierta base de una lesión cerebral, por más que no lo hubiera encontrado. En realidad no se sabe qué es lo que hubiera pensado Charcot si hubiera seguido estudiando la histeria. Como dije antes, murió a los 68 años y murió de una forma abrupta, como decía la cita de Freud, con lo cual interrumpió todo el trabajo que venía haciendo y que llevaba adelante de una manera muy, muy intensa. Por lo tanto, no sabemos qué hubiera pasado
No sabemos si Charcot hubiera podido dar el gran paso de sacar finalmente a la histeria de las enfermedades neurológicas o de las enfermedades producidas por lesiones en el sistema nervioso. Tal vez Charcot hubiera sido el primero que hubiera explicado, hubiera demostrado que la naturaleza de la histeria no era orgánica sino era psíquica, o quizás no, quizás el peso de las ideas que él mismo sostuvo durante tanto tiempo hubieran hecho que, a pesar de todos los descubrimientos que hacían, le mostraban algo con respecto a esto, tal vez no hubiera contradicho lo que él mismo sostuvo durante tanto tiempo. Es una incógnita, es algo que no podemos saber qué hubiera pasado. Lo que sí sabemos es que fue Charcot el que empezó a abrir la posibilidad de conceptualizar la histeria con un contenido psíquico, con un mecanismo psíquico, con algo diferente de la lesión orgánica que tenía este tipo de efectos. Y obviamente empezar a explicar cómo esta posibilidad que abrió Charcot puede haber influido, puede haber hecho pensar a Freud, cómo puede haber impulsado a Freud a pensar en la histeria con relación a lo psíquico y todo lo que terminó describiendo Freud en este sentido, bueno, obviamente es demasiado obvio, ¿no? Decir que esto influyó a Freud es demasiado evidente y no hace falta meterse a explicar ni dar detalles. Lo que sí, repito, tal vez Charcot hubiera sacado la histeria del ámbito orgánico, tal vez no. Eso es algo que Charcot empezó como a vislumbrar y tal vez sugerir, pero nunca lo dijo. El que hizo eso, el que dio ese paso fundamental en la conceptualización de la histeria fue Freud. Freud entra en escena en este relato con un texto llamado Estudio comparativo de las parálisis motrices histéricas y orgánicas. Es un texto que escribe alrededor de 1888 y se publica en 1893, mismo año en que se publica Estudios sobre la histeria, por lo menos la comunicación preliminar que hacen Freud y Breuer. Y este texto es fundamental a la hora de pensar la histeria. Freud empieza comentando que fue el mismo Charcot, quien fue su maestro, que le indicó la posibilidad de estudiar una comparación, de hacer una comparación entre las parálisis que se veían en los cuadros histéricos con las parálisis que tenían una clara causa de lesión orgánica, ¿no? A ver si eran parecidas, si eran distintas, si había cierta relación y se podía decir que eran lo mismo, o si por lo contrario se encontraba cierta diferencia y había que diferenciarlas. Fue un trabajo que Charcot no se tomó el trabajo de hacer, no fue algo que haya investigado el propio Charcot, se le indicó a Freud, y Freud, por lo que él mismo dice, al principio no le dio mucha bolilla, no se metió a investigarlo, debe ser que le dijo, sí, qué interesante, y lo dejó ahí, pero en algún momento después le interesó, o por lo que él veía con sus propios pacientes, le pareció que algo de esto se podía investigar, se podía decir, y es que empieza una investigación que termina con la publicación de este texto. Una de las cosas que me resultan interesantes destacar es que cuando Freud escribe esto, o en el momento de empezar a investigar las parálisis histéricas y las parálisis producidas por una lesión orgánica, Freud no tiene un prejuicio con respecto a eso. No parece tener una posición definida con respecto a cuál de las dos ideas lo convence más. Si es que están relacionadas, si son exactamente lo mismo, o si es que hay una diferencia clara que hay que señalar para mostrar la diferencia de una y otra. Da la impresión, Freud, de directamente ponerse a investigar, a ver qué encuentra, a ver si realmente se puede decir algo con respecto a esto, pero sin una idea preconcebida que busque refutar o ratificar. Y es así como bastante libremente, simplemente con la curiosidad de un profesional que busca ver, a ver qué se puede decir al respecto, se puede investigar este tema y lo que descubre y lo que termina publicando en este texto es absolutamente revolucionario, como ahora vamos a ver. En principio, Freud, y por esto también
hacía una larga mención de la rigurosidad y la explicación, tanto en Freud como también en Charcot. Empieza hablando bien como neurólogo. Acá sí el tema de la época y la formación de Freud, esto es mucho, muy anterior a 1900, es la etapa que se ubica de Freud neurólogo, y este texto lo escribe al principio como neurólogo. Empieza hablando de las parálisis producidas por una lesión orgánica y diferencia dos tipos, una que son lesiones cerebrales, otras lesiones en la periferia, y ya al principio empieza a decir que las parálisis histéricas no son relacionables con las parálisis producidas por lesión periférica, ya sea en la médula o en alguna otra parte del sistema nervioso, sino que las parálisis que se observan en la histeria están mucho más relacionadas con las parálisis cerebrales. Digo, hace toda una descripción muy detallada que realmente en este momento no me interesa puntuar ni nada por el estilo, pero hay mucha precisión, mucha especificidad en la descripción que hace Freud, lo cual también habla de su enorme preparación y formación como neurólogo. Y desde el primer momento asocia estas parálisis histéricas a las parálisis que se observan por lesiones cerebrales. Pero si bien lo hace para descartar el otro tipo de parálisis por lesiones periféricas, ya sin tardar mucho va a empezar a encontrar importantísimas diferencias entre lo que es una parálisis histérica y lo que es una parálisis por lesión cerebral. Freud encuentra diversas diferencias entre las parálisis histéricas y las parálisis orgánicas. Algunas llaman la atención y otras son más que suficientes para demostrar que entre ambas hay una diferencia que impide confundir una con la otra. En principio menciona que en la parálisis por lesión cerebral lo que se ubica es que la zona periférica está mucho más afectada que la zona central. Y muy por el contrario, en las parálisis histéricas esto no se produce. Puede estar todo paralizado de la misma manera, con la misma intensidad, e incluso al revés. En las parálisis histéricas puede haber mayor afectación de la zona central y menor de la zona periférica, lo cual le llama la atención. Quizás no es para hacer una diferencia tajante entre una y otra, pero también después menciona que en las parálisis histéricas pasa algo que le llama un poco más la atención, me parece a mí. Es el hecho de que reproducen las parálisis histéricas solamente partes de lo que aparece en las parálisis por lesión cerebral. Es decir, cuando hay una lesión cerebral, esa lesión puede afectar a distintas partes del cuerpo. Partes que uno normalmente no las consideraría unidas o afectadas por las mismas terminaciones nerviosas, pero que en el sistema nervioso estas continuaciones del cerebro o de estas comunicaciones que el cerebro tiene con los órganos se ven interrumpidas y por lo tanto se afectan tanto un brazo, por ejemplo, como parte de la cara, lo cual en el hablar común no tendría mucho que ver el brazo con la cara. Pero esto sí se observa en las parálisis por lesiones cerebrales. Distintas partes del cuerpo se encuentran igualmente afectadas, igualmente paralizadas. Y lo que Freud nota es que en la histeria esto no pasa. En la histeria aparece mucho más comúnmente la paralización de cierta parte específica, por ejemplo, un brazo o, por ejemplo, la cara, sin aparecer esta relación entre ambos. Eso le plantea cierta pregunta, me imagino yo, esto no está en el texto, es lo que yo me pregunto, si aparece paralizada una parte y no la otra, cuando en realidad en el cerebro están muy unidas o dependen de las mismas zonas, ¿cómo puede ser que una lesión en esa zona paralice una parte y no la otra, ¿no? Le llama la atención que estas parálisis histéricas reproduzcan ciertas parálisis cerebrales, pero no en todas sus características, sino en ciertas manifestaciones específicas. Otra de las diferencias que Freud encuentra es que en las parálisis histéricas se presentan juntos dos elementos. Uno es la característica de parálisis absoluta, es decir, completa y absolutamente paralizada una parte del cuerpo, mientras que
al mismo tiempo se encuentra que esa parte del cuerpo está paralizada sola, un poco como lo que decía antes, ¿no? Lo que dice Freud es que en las parálisis cerebrales, cuando la parálisis es absoluta, por ejemplo, de un brazo, las inervaciones nerviosas lo que hacen es que, al ser tan intensa esta parálisis, también afecte a otras partes del cuerpo, muchas veces. Mientras que cuando en las parálisis cerebrales aparece la paralización justamente de una sola parte del cuerpo, por ejemplo el brazo, no termina de ser completa la parálisis, es como de menor intensidad. Entonces, si bien el brazo está paralizado, no es una parálisis absoluta, porque no tiene esa intensidad tan grande, por lo tanto no puede afectar tampoco a otra parte del cuerpo. Sin embargo, Freud encuentra que en la histeria se dan justamente estas dos características que son imposibles que aparezcan unidas y al mismo tiempo en una parálisis cerebral, como la parálisis a una magnitud absoluta, pero que no afecte más que una sola parte del cuerpo. Y hay otra diferencia, que esta sí es la diferencia fundamental, la diferencia que hace que Freud, si tenía alguna duda hasta ese momento, cuando descubrió eso ya se le fueron absolutamente todas las dudas. Y tiene que ver con la delimitación exacta de la parálisis en las parálisis histéricas. Es decir, Freud encontró que en sus pacientes que sufrían de histeria y que tenían alguna parálisis, la parte del cuerpo que estaba paralizada tenía una delimitación específica. Por poner un ejemplo, si tenía el brazo paralizado, el brazo estaba paralizado justo hasta esta parte del hombro, por decirlo de alguna manera. No afectaba el pecho, no afectaba la cara, no terminaba antes del brazo. No, era específico. Lo que uno entiende vulgarmente como brazo, todo eso estaba completamente paralizado, pero no había ninguna continuación de esta parálisis o de alguna afección a ninguna otra parte del cuerpo. Y esto es lo que hace que Freud descubra que es imposible que esto pase en una parálisis producida por una lesión cerebral. Tengamos en cuenta que las inervaciones nerviosas no tienen un límite específico, tajante, drástico, al estilo de estas parálisis histéricas. Cuando hay una parálisis por lesión cerebral, la parálisis no puede ser delimitada de manera estricta y tan tajantemente. Es imposible que las inervaciones nerviosas que van desde el cerebro hasta la punta de los dedos muestren un límite tan estricto entre lo que está paralizado y lo que está perfectamente bien, sin ningún tipo de afección de ninguna característica. Es por eso que Freud empieza a descubrir que las parálisis histéricas y las parálisis cerebrales no comparten la misma etiología, no comparten la misma causa, no comparten las mismas características. No puede pensarse que responden a lo mismo. Y es por eso que dice una frase muy interesante por lo claro que es, que me parece que vale la pena tener en cuenta. Dado que no puede haber sino una sola anatomía cerebral verdadera, y ésta ha de hallar su expresión en los caracteres clínicos de las parálisis cerebrales, es evidentemente imposible que tal anatomía pueda explicar los rasgos distintivos de las parálisis histéricas. Por esta razón, no es admisible deducir para la anatomía cerebral conclusiones basadas en la sintomatología de estas parálisis. Es decir, claramente lo que Freud está diciendo es que todos tenemos un solo cerebro y la anatomía de ese cerebro tiene que ser verdadera, y los efectos de una lesión en el cerebro es lo que uno observa en las parálisis cerebrales. Esto está muy claro, es muy simple de entender, no hay mucha discusión con eso. Ahora, si esto lo pensamos así y se demuestra que hay una diferencia fundamental entre las parálisis por lesión cerebral y las lesiones histéricas, entonces claramente las parálisis histéricas no pueden responder a la misma causa que las lesiones cerebrales. Por lo tanto, no pueden corresponder a una lesión del sistema nervioso. Y es en este momento, con estas conclusiones, con estas observaciones que hizo Freud, que la histeria finalmente es sacada del terreno de las enfermedades neurológicas, enfermedades por causa de lesiones en el sistema nervioso. Se la saca completamente
de una enfermedad que tenga que ver con algo orgánico. Si bien sus manifestaciones pueden estar en el cuerpo, por supuesto, como las parálisis, no están causadas por nada de lo que tenga que ver con lo orgánico, el sistema nervioso, lo fisiológico, lo químico, absolutamente nada de eso. Es por eso que en un momento Freud habla de que la histeria, las parálisis histéricas, son parálisis de representaciones. Esto es algo que voy a explicar en un momento, pero no tienen nada que ver con inervaciones nerviosas, lesiones en el cerebro, ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con otra naturaleza que en este mismo texto Freud empieza a investigar muy rudimentariamente, y a muchas hipótesis, muchas posibilidades, muchas ideas que uno cuando lo lee se da cuenta que todo eso después continuó y dio lugar a la concepción freudiana de la histeria, pero más fundamentalmente de la neurosis, y acá empieza como a dar los primeros pasos en ese camino. Lo que también me parece que vale mucho la pena destacar de todo esto que descubrió Freud es que Freud no utilizó una nueva tecnología. No es que de repente se descubrió tal tecnología, tal computadora, tal técnica, y ahí Freud con eso pudo descubrir lo que hasta entonces era imposible porque no se contaba con los medios tecnológicos, pongámosle, para hacer ese descubrimiento. No, para nada. Freud lo único que tenía como herramienta era su conocimiento, su observación, su falta de prejuicios. Justamente por eso vale la pena aclarar, me parece, que no iba ni para un lado ni para el otro, simplemente a ver qué descubría, y lo que descubría había que tomarlo con todo el valor de realidad que tenía. Y si eso discutía todo lo que se venía diciendo hasta el momento, y bueno, tal vez antes todo el mundo estaba equivocado, pero Freud no contó con nada que no contaran los anteriores, más allá de su capacidad, de su inteligencia. En ese sentido, Freud estudió las parálisis histéricas, las parálisis orgánicas, como lo habían hecho montones de médicos, montones de tiempo antes de Freud, y descubrió algo que nadie había visto, ni siquiera Charcot, ni siquiera Maynard, ni Lepoix, ni Willis, ni Sydenham, ni Janet, ni nadie. Freud estudió lo mismo que habían estudiado miles, millones de médicos antes que él en distintas partes del mundo, y descubrió lo que ninguno de esos médicos pudo haber descubierto antes que él. Y repito, lo hizo sin una supercomputadora, lo hizo sin nuevas técnicas de investigación o de disección de cadáveres, no, simplemente con la observación y con su capacidad para notar esos pequeños detalles que a todo el resto le pasó completamente desapercibido. En eso también creo que es importante destacar esta rigurosidad para hacer descripciones y esta rigurosidad en la investigación que permiten que aparezcan ciertos detalles y sean valorados en todo el valor que realmente tienen. Más allá de esta descripción que hace Freud, de esta diferencia que hace él, que a partir de él nadie discutió, es decir, cuando Freud publicó esto, es un artículo bastante cortito, o sea, 6, 7 páginas, no mucho más que eso. Lo importante no está en la extensión, sino en lo que dice. Cuando Freud publica esto, nadie se lo discutió. La discusión de las publicaciones de Freud vendría mucho después. En este momento publica esto, mucha gente lo lee y queda inmediatamente convencida de que, tal cual, es así. No son las parálisis histéricas producto de lesiones orgánicas. Y en este sentido también lo que vale la pena destacar es que Freud no se queda solamente con eso, no se queda solamente con haber mostrado que las parálisis histéricas y, bueno, la naturaleza de la histeria, podríamos decir, no responde a una causa orgánica, lo cual no es poca cosa, es una revolución en cuanto a la conceptualización de la histeria fundamental, es absolutamente impresionante lo que hizo Freud, pero aún así Freud no se queda simplemente con esto, sino que intenta ir un poquito más allá, intenta tratar de explicar cuál es su idea acerca de lo que pasa, lo que produce una parálisis histérica. Y en ese momento retoma una noción de Charcot,
si bien la va a cambiar por supuesto, que es esta de lesión funcional. Charcot hablaba de esta lesión funcional y consideraba que era producto de una lesión en el cerebro. Freud quita completamente la idea de una lesión cerebral, pero toma esta idea de lesión dinámica o lesión funcional, a veces la llama de una manera, a veces de la otra, y lo aplica no a algo ubicable en el organismo. Esto queda claro, ¿no? Freud no pensaba de esa manera. No era una lesión en el sentido de una lastimadura, un corte, una herida, sino que era una lesión funcional porque lo que estaba lesionado, por decirlo de una manera, era una función del ser humano, podríamos decir. Hay algo que el ser humano puede hacer que cuando se produce o cuando aparece esta lesión funcional, esa función no la puede cumplir. Entonces aparece una dificultad, una imposibilidad de hacer algo que las otras personas podrían hacer perfectamente. Y Freud dice que esta lesión funcional, esta función que está lesionada en estos pacientes que él trata, es justamente la función de la asociación de ideas. Después va a empezar a hablar de representaciones, pero en este texto habla de ideas, nociones, podríamos decir conceptos, y pone el ejemplo del brazo. Entonces dice que en una parálisis histérica, la histeria, la enfermedad, lo que toma no es, como dejó claro antes, las inervaciones nerviosas, la parte anatómica, sino en realidad lo que la histeria toma es la noción vulgar que uno tiene de las partes del cuerpo. Por ejemplo, el brazo. Y si uno pregunta por la calle a un montón de gente hasta dónde llega el brazo, y con alguna diferencia de unos pocos centímetros, la gente va a decir que empieza y termina por acá, más o menos, que después ya hace el hombro. Y lo que Freud notó es que justamente las parálisis histéricas respetaban esos límites que en el hablar vulgar se le adjudica a la extensión del brazo, de la pierna, de una mano, etcétera, etcétera. Entonces Freud lo que dice es que en realidad el brazo, la pierna o el órgano que sea, pongo el brazo como ejemplo, orgánicamente, en cuanto al sistema nervioso, en cuanto a su funcionamiento, no tiene ningún tipo de problema. El problema está en la asociación de la idea de brazo con las demás ideas que forman parte del yo. Es decir, lo que uno entiende que el brazo es, no puede asociarse, no puede relacionarse abiertamente, libremente con las demás representaciones. En ese sentido, lo que pasa es que la idea, la noción de brazo, tengamos en cuenta que Freud todavía no habla de representaciones, pero esta idea de brazo, esta noción de brazo, queda como aislada, queda separada del resto de las representaciones que forman el yo. Tampoco Freud habla de represión ni nada por el estilo. Estamos en un texto muy temprano de la obra de Freud. Hay un montón de cosas que se van diciendo, pero sin todo el edificio teórico que va a ir armando después. Por lo tanto, habla de ideas, habla de ideas que no se pueden asociar, que quedan separadas, no habla de representaciones, no habla de represión, pero esta idea queda separada, digamos, aislada del resto de las representaciones. Y lo que Freud también dice ya en este texto tan temprano es que esa idea que queda separada está asociada a otra idea, a una idea específica, una idea que empieza a describir como un recuerdo traumático. Y ese afecto de ese recuerdo traumático al cual está asociada esta idea de brazo, por ejemplo, tiene un monto de afecto, una cantidad de afecto que es lo que afecta a esta representación de brazo. Mientras esta idea de brazo, sigo con el mismo ejemplo, si la idea de brazo está asociada a esta idea, a este recuerdo traumático y a este afecto tan traumático, mientras esa asociación exista, la parálisis va a continuar. Cuando por algún motivo esta asociación se deshaga y este afecto traumático se separe de la idea de brazo, de pierna o de lo que sea
el órgano que está paralizado. Cuando esa separación se pueda finalmente producir, la parálisis va a desaparecer completamente porque, bueno, en realidad ese era el único obstáculo. Lo interesante también es destacar que Freud deja claro que para él esta asociación entre una idea del cuerpo, una idea de brazo, de mano, de pie, lo que sea, asociada a esta otra idea, a este recuerdo traumático, con este afecto traumático, es una asociación inconsciente. Ahí empieza a utilizar este concepto tan importante para el psicoanálisis de una manera muy distinta a como se lo trabajaba antes, esta idea de inconsciente, y es una asociación que está, pero que la persona no solo no puede explicar, no solo no puede dar cuenta de eso, sino que no tiene la más mínima idea de que eso le está pasando. Por lo tanto, ya desde muy temprano aparece la idea de la dificultad en la asociación de ideas y la asociación inconsciente entre la idea que representa una parte del cuerpo con un hecho traumático. Y esto es algo que Freud sostuvo siempre, sobre todo con respecto a la histeria, ¿no? Esto de que la histeria se produce por una asociación a una vivencia traumática, diríamos nosotros habiendo leído ya otras cosas de Freud, este hecho traumático, que después va a empezar a investigar qué tipo de hecho traumático es, de qué se trató, con qué tiene que ver, ahí empieza a entrar toda la sexualidad en juego, y si bien por el momento no tenía todos estos elementos, todas estas argumentaciones, sí ya había dicho que no tenía nada que ver con el cuerpo, que la lesión funcional no era algo en el cuerpo, sino que era la lesión de una función, justamente, que esa función era la asociación entre la representación de una parte del cuerpo que era la que estaba paralizada, que no podía entrar en asociación con las otras ideas que formaban el yo, y también que esto se debía a una asociación inconsciente entre esa representación, esa idea que representa una parte del cuerpo, y un hecho traumático, un recuerdo doloroso que es traumático y que tiene una cantidad de afecto que mientras esté unida a la representación reprimida, podríamos decir, la parálisis va a continuar. Pero que hay un tratamiento posible, hay un tratamiento que consiste en buscar la forma de separar ese recuerdo traumático, ese afecto traumático de la representación de una parte del cuerpo. Y dice Freud ya en este texto que cuando esa separación se produzca, la parálisis simplemente desaparece. Es por eso que en un texto que Freud escribió años después, en 1896, llamado Herencia y etiología de las neurosis, es que Freud empieza a decir que le escribe a los alumnos de Charcot para hacerle algunas críticas a la teoría del maestro, ¿no? Del gran maestro Charcot, porque él había descubierto cosas que lo hacían contradecir todo lo que Charcot había dicho en sus textos, ¿no? Este texto escrito por Freud es el texto en el cual aparece por primera vez la palabra psicoanálisis, porque todo esto Freud antes lo llamaba el método de Breuer. Tengamos en cuenta que el primero que empieza a pensar en cosas por el estilo, de estas representaciones y de la cura por la palabra, y es el que, bueno, habla con Freud y juntos empiezan a trabajar, es justamente Joseph Breuer. Y Freud, como era muy respetuoso y no quería llevarse méritos de otra persona, siempre en los textos escribe acerca del método de Breuer y utilizando el método de Breuer y trabajando con el método de Breuer. Pero bueno, después de cierto tiempo, Freud continuó sus investigaciones y dijo muchas cosas con las cuales el propio Breuer no estuvo de acuerdo y hubo una separación entre ellos, y en parte por esto, en parte porque las investigaciones de Freud lo hacían dejar muy atrás las primeras ideas que Breuer había tenido. Freud siguió mucho más adelante y lo que él empezó a hacer se diferenciaba mucho de lo que se usaba en un primer momento de la colaboración de estos dos médicos cuando empezaban a tratar los pacientes con este método de Breuer. Por lo tanto, Freud deja de llamarlo así
además ya no respondía a lo que hacían en un primer momento, y lo empieza a llamar psicoanálisis, que es el nombre con el cual lo conocemos nosotros y tomó el valor y el reconocimiento a nivel mundial. Y justamente esta unión entre Freud y Breuer, que produjo un texto muy famoso, muy importante, llamado Estudios sobre la histeria, es lo que vamos a ver en el próximo video.